Hola, buena tarde. El día de hoy estaremos dando una introducción a los sistemas no lineales. Es un hecho conocido que muchas relaciones entre magnitudes físicas no son lineales, aunque frecuentemente se aproximan por medio de ecuaciones lineales por simplificación matemática. Esta simplificación puede ser satisfactoria mientras las soluciones resultantes estén de acuerdo con los resultados experimentales. Una de las características más importantes de sistemas no lineales es la dependencia en el comportamiento de la respuesta del sistema, de la magnitud y del tipo de entrada. Por ejemplo, un sistema no lineal puede comportarse en forma completamente distinta en respuesta a entradas escalón diferentes de diferentes valores. Los sistemas no lineales difieren grandemente de los lineales en que no se aplican a los primeros el principio de superposición. Los sistemas no lineales presentan muchos fenómenos que no se ven en los sistemas lineales, y al estudiar esos sistemas se debe estar familiarizado con estos fenómenos. Dentro de los fenómenos, vamos a empezar con la primera parte, que sería lo de dependencia de frecuencia y amplitud. Se analiza la oscilación libre del sistema mecánico mostrado en la figura, formado por una masa, un amortiguador y un resorte no lineal. La ecuación diferencial que describe la dinámica del sistema está escrita de la siguiente forma. Los parámetros m, f y k son constantes positivas, mientras que k' puede ser positiva o negativa. Si k' es positiva, el resorte es denominado resorte duro. Si k' es negativa, el resorte es blando. Se caracteriza el grado de no linealidad del sistema por el valor de k'. Esta ecuación diferencial no lineal es conocida como la ecuación de Duffin y ha sido analizada repetidamente en el campo de la mecánica no lineal. La solución a la ecuación presenta una oscilación amortiguada si el sistema está sujeto a una condición inicial no nula. En una investigación experimental se observa que al disminuir la amplitud, la frecuencia de la oscilación libre o disminuye o aumenta según k' mayor que 0 o k' menor que 0 respectivamente. Cuando k' es igual a 0, la frecuencia se mantiene inalterada y la amplitud de la oscilación libre decrece. Esto corresponde a que es un sistema lineal. Se muestran estas características en la figura, la que representa las formas de onda de las oscilaciones libres. Además, en las relaciones de frecuencia-amplitud para los tres casos donde k' es mayor, igual o menor que 0. El segundo fenómeno que se muestra de los sistemas no lineales es respuestas de valores múltiples y resonancias de salto. Al llevar a cabo las experiencias sobre oscilaciones forzadas en el sistema que se vio de la figura anterior, cuya ecuación diferencial es la que se muestra, tenemos que se puede observar una cierta cantidad de fenómenos como la respuesta de valores múltiples, las resonancias de salto y una variedad de movimientos periódicos, tales como oscilaciones sub- y superarmónicas. Estos fenómenos no se producen en las respuestas de los sistemas lineales. Al realizar experiencias en las que se mantiene constante la amplitud P de la función de excitación y se hace variar lentamente su frecuencia, se puede observar la amplitud de X de la respuesta, así obteniendo una curva de respuesta de frecuencia similar a la que se muestran en las figuras. Se supone que k' mayor que 0 y que la frecuencia excitadora omega es baja al principio en el punto 1 de la curva de la figura, y al crecer esta frecuencia la amplitud de X aumenta hasta alcanzar el punto número 2. Un incremento ulterior de la frecuencia omega produce un salto del punto 2 al punto 3, con modificaciones simultáneas en amplitud y fase. Este fenómeno se denomina resonancia de salto. Al seguir aumentando aún más la frecuencia, la amplitud de X sigue la curva del punto 3 al punto 4. Al efectuar la experiencia del otro sentido, es decir, partiendo de una frecuencia elevada, se observa que al disminuir omega, la amplitud de X se incrementa lentamente, pasando por el punto 3 hasta alcanzar el punto 5. Un decrecimiento adicional de omega produce otro salto desde el punto 5 al punto 6, acompañado por modificaciones en amplitud y fase. Tras ese salto, la amplitud de X decrece con omega
y sigue la curva del punto 6 al punto 1. Entonces, las curvas de respuesta en realidad son discontinuas y el punto representativo de la curva de respuesta sigue distintos caminos para frecuencias crecientes y decrecientes. Las oscilaciones de respuesta correspondientes a la curva entre los dos puntos, punto 2 y punto 5, corresponden a oscilaciones inestables y no pueden ser observadas experimentalmente. Se producen saltos similares en el caso de un sistema con un resorte blando. ¿Esto qué significa? Que K' es menor que 0. Se ve entonces que para una amplitud P dada la función excitadora, hay un rango de frecuencias en el que se puede producir cualquiera de las dos oscilaciones estables. Se nota que para que tenga lugar la resonancia de salto, es importante que el término de amortiguamiento sea pequeño y que la amplitud de la función excitadora sea suficientemente grande para llevar a la zona de funcionamiento no lineal. Un tercer fenómeno son las oscilaciones subarmónicas. Por el término de oscilación subarmónica se puede entender como una oscilación no lineal de régimen cuya frecuencia es un submúltiplo entero de la frecuencia excitadora. En la figura se ve un ejemplo de forma de onda de salida con oscilación subarmónica, conjuntamente con la forma de onda de entrada. La generación de oscilaciones subarmónicas depende del parámetro del sistema y de las condiciones iniciales, así como de la amplitud y frecuencia de la función excitadora. Por dependencia de las condiciones iniciales, se entiende que las oscilaciones subarmónicas no comienzan espontáneamente. Para que se inicien hay que dar una especie de impulso, es decir, una brusca modificación en amplitud o frecuencia de la función excitadora que inicia esas oscilaciones. Una vez iniciadas las oscilaciones subarmónicas, pueden ser muy estables dentro de ciertos rangos de frecuencias. Si se cambia a un nuevo valor la frecuencia de la función excitadora, o bien desaparece la oscilación subarmónica, o también se modifica la frecuencia de oscilación subarmónica a un valor que es omega sobre n, es decir, omega es la frecuencia de excitación y n es el orden de la oscilación subarmónica, se puede producir una oscilación de frecuencia que es mitad de la frecuencia de la función excitadora, si se cambian periódicamente en el tiempo los parámetros del sistema. También un sistema lineal conservativo puede presentar oscilaciones que parecen oscilaciones subarmónicas de los sistemas no lineales, pero las oscilaciones en los sistemas lineales son esencialmente diferentes de las oscilaciones subarmónicas. Otro fenómeno que se observa en ciertos sistemas no lineales es una oscilación autoexcitada o ciclo límite. Se ha representado por un sistema como el de la siguiente ecuación, donde m, f y k son magnitudes positivas. Esta ecuación se denomina ecuación de Van der Poel. Es no lineal en el término de amortiguamiento. Tras examinar este término, se ve que para valores pequeños de x, el amortiguamiento será negativo y en realidad entregará energía al sistema, mientras que para valores elevados de x es positivo y tomará energía del sistema. Así es esperable que este sistema presente oscilaciones mantenidas. Como no es un sistema excitado, esta oscilación se denomina oscilación autoexcitada o de un ciclo límite. Se hace notar que es un sistema que posee únicamente un ciclo límite. Como en el caso del sistema presente, la amplitud de este ciclo límite no depende de la condición inicial. Otro tipo de fenómeno que se presentan en los sistemas de control no lineales o en los sistemas no lineales es el arrastre de frecuencia. Hay un ejemplo interesante de fenómeno que puede observarse en algunos sistemas no lineales y es debido a que si se aplica una fuerza periódica de frecuencia omega a un sistema capaz de presentar un ciclo límite de frecuencia omega 0, se observa el bien conocido fenómeno del batido. Al disminuir la diferencia entre las dos frecuencias, también disminuye la frecuencia de batido. En un sistema lineal se encuentra, tanto experimental como teóricamente,
que la frecuencia de batido disminuye indefinidamente al acercarse omega a omega 0. Sin embargo, en un sistema no lineal autoexcitado se encuentran experimentalmente que la frecuencia omega 0 del ciclo límite cae en sincronismo o es arrastrada por la frecuencia de excitación omega dentro de cierta banda de frecuencia. Este fenómeno generalmente es denominado arrastre de frecuencia y la banda de frecuencias en las cuales se produce se denomina zona de arrastre. La figura muestra la relación entre la norma de la diferencia de omega con omega 0 y omega. Para un sistema lineal, la relación entre la diferencia seguirán líneas de trazos y la diferencia como tal sería 0 para un valor único de omega. Esto es, para omega igual a omega 0. Para un sistema autoexcitado no lineal, se produce el arrastre de frecuencias y en la zona de arrastre, que es la indicada como la diferencial de omega, tal y como se puede ver en la figura. Las frecuencias omega y omega 0 se fusionan y hay una sola frecuencia omega. Ese arrastre de frecuencia es observado en la respuesta de frecuencia de sistemas no lineales que presentan ciclos límites. En un sistema no lineal que presenta un ciclo límite de frecuencia omega 0, es posible extinguir la oscilación del ciclo límite excitando el sistema a una frecuencia omega 1, donde omega 1 y omega 0 no tienen relación alguna entre sí. Este fenómeno se denomina extinción asíncrona o estabilización de la señal. Ninguno de los fenómenos antes mencionados, así como otros fenómenos no lineales no mencionados, se producen en sistemas lineales. No se pueden explicar esos fenómenos por la teoría lineal. Para explicarlos hay que resolver analítica o gráficamente las ecuaciones diferenciales no lineales que describen la dinámica del sistema.